hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa de apologética. La verdad los hará libre. Está con ustedes su hermano Roque Cárdenas. Como saben, nuestro hermano Adrián Castro está cumpliendo con una misión importante y eventualmente seguirá uniéndose con nosotros en este programa. Hoy vamos a abordar un tema interesante. Hoy vamos a hablar acerca de los alimentos impuros. Pero antes de empezar el programa del día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de este tema interesante sobre lo que se llama los alimentos impuros. Efectivamente, es una curiosidad válida que puede surgir en medio de nosotros, porque efectivamente cualquier persona que lea el Antiguo Testamento, sobre todo el aspecto que tiene que ver con los primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, ahí vamos a encontrar en el libro de Levíticos algunas regulaciones que efectivamente los hebreos guardaban y de manera muy fiel para cumplir con la antigua alianza. Y una de esas ordenanzas definitivamente era el tipo de alimento que podían comer. Había claras distinciones entre cómo preparar los alimentos, pero sobre todo qué alimentos se podían comer y qué alimentos no se podían comer. Entonces, como saben, viene la nueva alianza, se establece con Jesucristo y entonces a partir de ahí esas regulaciones de la antigua alianza, entre ellas el prohibir algunos alimentos, queda totalmente eliminada. Entonces queda la curiosidad, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se eliminó? ¿Qué sentido tiene esa eliminación y demás? Entonces hoy vamos a hablar sobre ese tema interesante. Quédese ahí con nosotros, permanezca, que vamos a tratar de la manera más breve posible poder abordar el tema de qué fue lo que pasó con este tema de los alimentos prohibidos que después ya en el Nuevo Testamento no lo está. Ahora, sin embargo, es importante hacer algunas aclaraciones. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que algunas personas, por razones de salud o simplemente de gusto personal, se pueda abstener de un alimento u otro. Eso no tiene ninguna preponderancia, o por razones culturales o dietéticas, de salud, lo que quiera. Aquí lo que nos estamos refiriendo es desde el punto de vista espiritual, que en la antigua alianza se prohibían alimentos y se decía que comerlos era pecado en sí mismo. Y si eso es así, sigue siendo así, si es un pecado, si yo como algunos tipos de alimentos o si ya no es pecado per se, por sí mismo. Entonces, esto es lo que queremos abordar. No queremos, bajo ninguna circunstancia, pensar de que estamos alabando un tipo de estilo de alimentación u otro. Eso es algo muy personal y cada quien tiene sus propias razones. Lo que sí no podemos nosotros considerar que nuestra santidad depende de nuestra alimentación. Algunas otras personas pueden surgir algunas preguntas que quiero adelantarme para aclarar antes de entrar en el texto. Algunas personas entonces dicen, bueno, si todos los alimentos ya no hay prohibición, ¿por qué la Iglesia Católica prohíbe algunos alimentos? La Iglesia Católica no prohíbe algunos alimentos. La Iglesia Católica recomienda en algunos tiempos fuertes que se haga lo que se llama la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? La privación de algo que es lícito y bueno por amor a Dios, para una forma de sacrificio, de entrega a Dios, de nuestra voluntad, de probar nuestro amor. Porque obviamente entregando un bien bueno y agradable que es para nosotros por amor a Dios, para mostrarle que lo amamos a Él más
que a este objeto, y también para fortalecer la voluntad, es lo que se llama la abstinencia. Entonces usted se da cuenta que habrá gente que se abstiene de cosas que le gusta mucho, como el chocolate, por ejemplo, o el dulce, o qué sé yo, qué tipo de alimento puede prohibirse. En tiempos especiales como Cuaresma y demás, se recomienda la abstención de las carnes rojas, como para entrar también dentro del simbolismo de que la asociación entre esas carnes rojas con lo que se le llama la carne o la lucha con la concupiscencia. ¿Por qué se hace los viernes? Porque el viernes fue el día en que nuestro Señor hizo el máximo sacrificio, sufrimiento por nosotros, y nosotros nos asociamos a ese sacrificio los viernes, en especial de Cuaresma, pero también de los tiempos penitenciales. Durante el tiempo ordinario, la Iglesia lo deja a libertad de los fieles, el hecho de que si quiere hacer abstinencia en esos días. Un ejemplo típico de estos sacrificios, que está bíblicamente muy establecido, es el ayuno, es la privación total de los alimentos. Entonces ahí no debemos confundir esa privación voluntaria, pero de algo lícito y bueno, con lo que ocurría antes, que era una provisión de que si usted comía esto, pecaba inmediatamente, a tal punto que era tanto así, que vamos a encontrar historia en el Antiguo Testamento, sobre todo, por ejemplo, hay una muy interesante que aparece en el libro de los Macabeos, donde, en el segundo específicamente, donde las personas preferían morir antes de comer los alimentos prohibidos porque se consideraba una infidelidad a Dios. Entonces, tenemos esto claro en la concepción del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento también hablando de que no estamos hablando ni de reglas dietéticas, ni tampoco estamos hablando acerca del concepto de la abstinencia, que es interesante hablarlo, ¿no? Y también recordar que la abstinencia, y que entre ellos están los alimentos, inclusive la Iglesia enseña que en algunos casos se puede cambiar por otra obra de caridad. Se le ofrece a Dios, en vez de privarse de un alimento, entonces hacer una obra de caridad específica. Entonces eso también es importante. Entonces, ya dicho esto, entonces sabemos que la Iglesia no prohíbe ningunos alimentos. La Iglesia ya no dice que un alimento comerlo es pecado. Sin embargo, hay cosas que hay que aclarar. ¿Cuándo puede ser que algo que yo ingiera o consuma es pecado? Cuando de manera flagrante hace daño a mi salud. Entonces ahí caemos en un pecado de gula, porque preferimos comer antes que salvaguardar un bien superior, que es la salud corporal. Entonces, si podemos privarnos de ese alimento por la salud y no lo hacemos, estamos pecando de egoísmo también. Entonces ahí pecamos de gula, pecamos de egoísmo cuando consumimos cosas que nos hacen daño y lo sabemos. Y lo hacemos ahí también. Entonces, de cierta manera, la moral prohíbe, pero en función de las consecuencias del alimento que consumimos. También cuando excedemos en las comidas y bebidas, pecamos de gula. En el comer y el beber también hay pecamos. Pero eso tampoco tiene que ver específicamente con el tema que decimos que, aunque no peque de gula, aunque no le haga daño, aunque no sea por abstinencia, si usted en el Antiguo Testamento, bajo la ley, comía un alimento, aunque fuera un poquitito, estaba pecando, y gravemente, estaba violentando la alianza. Entonces, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Si eso, ¿por qué no está vigente? O si está vigente hoy día, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos que partir de una base. Vamos a empezar a explicar qué alimentos, en términos generales, no vamos a dar una clase de kosher aquí, o de los alimentos permitidos o no, según la ley judía, pero en términos generales podemos usar este texto que nos ilumina. El texto es Levítico 11 del 4 al 8, y dice así la palabra de Dios. Pero se abstendrán de comer los siguientes animales, a pesar de que tienen la pezuña partida o son rumiantes: el camello, el damán y la liebre, porque son rumiantes pero no tienen la pezuña partida; y también el cerdo, porque tiene la pezuña partida pero no es rumiante. A este deberán considerarlo impuro. Que no comerán la carne de estos animales ni tocarán sus cadáveres, sino que deberán considerarlos impuros. Levíticos 11 del 4 al 8. O sea, aquí vemos una connotación, para poner un ejemplo solamente. Vemos la connotación de que el animal tenía que tener la pezuña partida y además ser rumiante. Cumplir esos dos requisitos,
entonces no era un animal impuro. Entonces ponen ejemplos de lista de animales que no cumplen con las dos condiciones, y ahí el típico, que es el más común en nuestra sociedad, que es el cerdo. Tenemos también, en cuanto a los animales marítimos, generalmente se pedía de que fueran animales que tuvieran escamas. Eso era lo que se permitía bajo la ley comer. Los animales que no tenían escamas, por ejemplo, muy comunes en la dieta de muchos países, como los camarones, la langosta, etcétera, entonces no eran permitidos según la prohibición de la antigua ley. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, recordemos que cuando Jesucristo viene a establecer el nuevo pacto, no es un profeta cualquiera, es Dios hecho hombre. Y como Dios, el mismo legislador que estableció la antigua alianza es el mismo legislador que establece la nueva alianza. Por eso, como tal, él tenía toda la autoridad para cambiar, derogar, cambiar quiero decir modificar, derogar definitivamente, eliminar y establecer en el pacto lo que él quería. En el Antiguo Testamento podía derogar cosas, modificarlas o simplemente establecer unas nuevas. Como Dios, hecho hombre, como divino legislador, él tenía toda la potestad. A partir de ahí, nuestro Señor Jesucristo no estaba atado a tener que seguir las tradiciones antiguas, y él podía establecer un nuevo pacto con toda libertad y establecer qué es lo que había que hacer en ese nuevo pacto. Entonces, partiendo de esta concepción, entonces empecemos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento sobre este tema. Empecemos diciendo que ya en el Nuevo Testamento se empieza a predicar claramente a las primeras comunidades, conforme a lo que las enseñanzas del Evangelio, que nosotros no estamos ya sujetos a la antigua ley como tal. Miren lo que dice, por ejemplo, Pablo en Romanos 7:4. Dice así la palabra de Dios: así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto a la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que fue resucitado de entre los muertos, a fin que fructificáramos para Dios. Romanos 7:4. Claramente, nosotros morimos a la ley, quedamos separados de la ley gracias a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nosotros no recibimos la gracia de Dios, el perdón, la justificación por el cumplimiento de la ley, ni tampoco por ser parte específicamente de un pueblo, como se daba por nacimiento, y a través de la circuncisión se entraba en el pueblo y se hacía acreedores de la promesa, parte del pacto y por lo tanto el cumplimiento. Ahora nosotros entramos a un nuevo pueblo de Dios a través del bautismo, somos parte del cuerpo de Cristo, pero pertenecemos a Él. Ya nuestra salvación depende de la fe en Él y la relación que tengamos con Él, y Él nos concede la gracia de la salvación. Entonces, por eso, entonces ya existe una nueva relación. Ahora, como muchas veces las personas se confunden, porque hay un texto en el Evangelio de Mateo, cuando está en el Sermón de la Montaña, donde Jesucristo le aclara al pueblo, en ese tiempo le estaba hablando no a los griegos, sino al pueblo judío, de que él no venía a abolir la ley y los profetas. Y eso es lo que significaba fundamentalmente que él no venía a establecer tabla rasa. ¿Sabes lo que es tabla rasa? Es cuando la gente va y deforesta un bosque y lo deja totalmente sin un solo árbol y deja solo la tierra. Eso le llaman tabla rasa. Él no venía a dejar piedra sobre piedra, a destruir todo. No. Él venía a traerle plenitud, es decir, a traer lo que se llama el espíritu de la ley. Venía a traer lo que se dio en la antigua alianza como una preparación para que llegara a la plenitud, que era la llegada del Hijo de Dios. Él venía. Por eso él dice: yo no vengo a derogar todo y vamos de borrón y cuenta nueva. Yo vengo a darle el sentido pleno que tiene el Antiguo Testamento, la interpretación auténtica de lo que obviamente está hablando Dios. Si el legislador es el que, ¿quién más puede explicar qué sentido tiene la ley, qué sentido tiene en lo que él quería que ocurriera o quiere que pase, sino el mismo legislador, que es Dios? Entonces, por lo tanto, Jesucristo, con plena autoridad, él dice: yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Eso lo dice en Mateo 5:17. Dice la palabra: no pienses que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. El verdadero sentido de
la palabra de Dios. Entonces, en cuanto al tema que nos ocupa, vamos a empezar hablando de la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? En la antigua alianza y los fariseos era uno de los grupos más radicales que existían en esos momentos. La relación con Dios se circunscribía solamente, fundamentalmente, a prácticas externas. Había una serie de prácticas por las que se cumplía la ley y se perdió lo que se llama el espíritu. Ya no era una entrega del hombre a Dios a través de estas prácticas, sino simplemente cumplo con todo esto y como quien dice, no me molestes después. Ya yo vivo como me da la gana, ya yo le cumplo a Dios. Entonces esas prácticas externas se fueron llevadas al extremo a tal punto que ellos estaban más preocupados de lavarse las manos que lavar su corazón. Podían pecar de murmuración, de odio, de egoísmo, incluso de la misma maldad. Algunos fariseos hasta juraban matar a otro y no lo veían mal, pero sí veían mal, por ejemplo, comer sin lavarse las manos o comer algún tipo de alimento. Entonces, a partir de esa ideología totalmente torcida y que no era el espíritu del Antiguo Testamento, viene Jesús a poner orden y a establecer de que lo que Dios quiere es el cambio del corazón del hombre y que por lo tanto eso de no comer algo o dejar de comer no tiene relación directa con el cambio o la conversión del corazón. Y usa una frase muy insinuante al respecto que posiblemente muchos de nosotros la hemos escuchado, que es cuando él dice que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo hace impuro, porque el debate era, si como puerco soy impuro, si como con las manos sucias soy impuro. Entonces, ¿qué ocurre? Jesucristo dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, ojo, y que está hablando del punto de vista espiritual, sino lo que sale de la boca, porque de lo que sale de la boca es lo que abunda el corazón, y de la boca salen muchos pecados, las malas intenciones, del corazón sale todo eso, y eso es lo que Dios quiere purificar. Por lo tanto, lo esencial, lo importante, no es vigilar la dieta, sino vigilar qué hacemos con nuestro corazón, que está muchas veces inclinado al mal. Entonces Jesucristo lo dijo en Mateo 15, el 10 al 11. Luego llamó a la gente y le dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15, el 10 al 11. Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de la boca porque es lo que abunda el corazón. Sin embargo, por el privilegio, muchas veces nosotros damos cuenta de que Dios tiene todo establecido. Y cada vez que los apóstoles no entendían, nos hacían un favor a todos nosotros porque permitían que Jesucristo ampliara la enseñanza que posiblemente era necesaria que se la ampliara para que todos entendieran o no hubiera duda al respecto. En ese sentido, los apóstoles cuando va Jesucristo a casa quedan con la duda, ¿qué es eso? Pero no crean que no solamente se trataba de que no tenían un entendimiento claro de la frase, porque es sencilla entender, no es lo que entra por la boca sino lo que sale de la boca es lo que abunda el corazón. Estaba claro, pero recuerden que era enseñanzas que se habían transmitido por siglos de padres a hijos, en el que la relación con Dios dependía mucho de la alimentación. Y por lo tanto, efectivamente, debían presentar algún grado de perplejidad. Para nosotros es natural, porque nosotros al contrario, tenemos generaciones de vida cristiana donde hemos aprendido lo que Jesucristo enseña, que no es lo que entra por la boca, pero para ellos sí, tiene que haber una perplejidad y una sorpresa. ¿Cómo es esto? Y ahora, ¿qué resulta ser? Que lo que hemos guardado durante todo este tiempo, entonces no sirve. Entonces Jesús viene y le hace la aclaración. Y le profundiza y le reafirma lo que le acaba de decir. Miren lo que dice Marcos 7, del 18 al 23, los versículos más adelante cuando Jesús le explica esto. Dice, y le dice, con que también ustedes están sin inteligencia, no comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puro todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraudes,
libertinajes, envidias, injurias, insolencias, insensateces. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Marcos 7, 18 al 23. Bueno, aquí vemos un texto que nos podríamos sentar a analizar con más calma. Sin embargo, lamentablemente no disfrutamos de mucho tiempo. Entonces, queríamos simplemente citarlo. Vuelvo a recitarlo. Marcos 7, el 18 al 23. Anótenlo y léanlo con calma en casa. Y vean y mediten, no solo para el ámbito de este aspecto que estamos hablando de los alimentos impuros o no, sino también de un examen de conciencia de nuestra vida. A partir de ahí, vamos a entrar entonces a entender que Jesucristo ya vino por nuestro corazón y no por nuestro estómago, para hacer una analogía del tema. Entonces, efectivamente, no era importante, él no era gastroenterólogo, no estaba preocupado de si comíamos algo nos iba a hacer gases, nos iba a dar daño o si nos iba a afectar la salud. En ese momento lo prioritario era salvar el corazón, más bien era cardiólogo. Se preocupaba de que nuestro corazón estuviera puro, estuviera limpio, pero de pecado. Entonces, ahí viene Jesucristo a recargar que cumpliendo simplemente una dieta o unas reglas dietéticas no era lo que iba a cambiar el corazón del hombre. Entonces empieza la evangelización, el cambio de paradigma. Entonces ya no era cumplimiento de esas formalidades de la antigua alianza, sino que era una conversión integral del hombre, cambiar desde dentro hacia afuera. Entonces, por eso, ese concepto no fue fácil de cambiar. Efectivamente, cuando los apóstoles salen a predicar, encuentran mucha resistencia, sobre todo dentro de los mismos hebreos que fueron los primeros destinatarios del Evangelio. Y a partir de ahí entonces vamos a encontrar que se van a resistir a este cambio. Y entonces por eso cobran sentido frases que encontramos en la Biblia donde se está machacando el hecho de que no es la comida ni la bebida lo que nos hace santo. No es más santo el que come comida saludable que el que no come comida saludable. La santidad depende de la transformación del corazón. Entonces, por eso San Pablo nos va a decir en 1 Corintios 8:8. No es ciertamente la comida lo que nos acerca a Dios, ni somos menos porque no comamos, ni somos más porque comamos. Entonces aquí vemos claro. Inclusive Pablo aplica esta misma concepción de que la comida, inclusive para los cuestionamientos que había sobre si los que tenían los griegos en este caso, ya no los hebreos, si lo que compraban en el mercado estaba contaminado porque había sido carne sacrificada a los ídolos. Hasta para ese concepto, Pablo aplica este mismo enseñanza de Cristo. Y recordemos que en la antigüedad, también en los templos paganos se ofrecían animales en sacrificio a los dioses paganos y eso carne no se desperdiciaba. Alguna parte de ella iba a dar al mercado, a los carniceros para venderla. Era parte de lo que las ganancias del templo pagano, entonces vendía el animal para que fuera descuartizado y vendido en el mercado. Entonces algunos cristianos de origen griego se preocupaban si esa carne los hacía pecar por consumirla. Y entonces Pablo enseña que no, que simplemente compren sin conciencia y denle gracias a Dios por la comida, y eso no es lo que va contaminando por lo que entra por la boca del hombre. Entonces vemos que incluso tenía connotaciones más amplias que las que estamos viendo con respecto a la ley judía. Ahora, miren, y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 10, 25 al 26. Aquí es más específico Pablo y tenía que ver con las dos connotaciones ya básicas. Le estaba explicando a los de origen judío que coman todo lo que ven en el mercado, no se preocupen ya, este tema de las antiguas costumbres estaba pasada, pero también a los griegos con respecto a las dudas que tenían sobre la carne sacrificada a los ídolos. Y hace una ampliación general y como si nos dijera a nosotros, ya vayan al mercado y coman y compren, porque no es el pecado por la comida. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 25, 26. Coman todo lo que venden en el mercado, sin plantearse cuestiones de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene.
Entonces, estaba claro el hecho de que ya la comida, inclusive, como dijimos, el problema más moderno que era sobre la carne sacrificada a los ídolos, que se daba ya en la diáspora de los cristianos, le quedó más que claro que la comida no era. Tanto es así que Pablo nos da una catequesis y nos dice, lo único que hay que preocuparse es de dar gracias a Dios por esa comida que nos otorga. Eso lo enseña en 1 Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias. Entonces, efectivamente, entonces estábamos claros de que simplemente la acción de gracia, que como un excurso hacemos el comentario de que es algo que muy probablemente estamos perdiendo los católicos, de que la familia se reúna y ore junto y dé las gracias por los alimentos, y uno individualmente cuando está comiendo solo también tomarse unos minutos para darle gracias a Dios cada vez que podemos comer algo como un don que Él nos otorga. Entonces sí, ese aspecto también como un excursus de lo que estamos hablando, es importante recordar, inculcarle a nuestros hijos en la acción de gracias ante los alimentos, y cuando estamos en familia y cuando estamos solos, darle gracias a Dios por lo que comemos. Hay un pasaje que tiene dos connotaciones y que fue lo que Pedro tuvo que vivir. Cuando se da la predicación del Evangelio, en principio se dio entre los hebreos. Pentecostés, cuando inicia la iglesia, la predicación estuvo fundamentalmente dada a los judíos que estaban en Jerusalén, pero también muchos de la diáspora, es decir, que vivían fuera de Israel, pero al fin y al cabo eran hebreos. Pero la predicación empieza a ampliarse y entonces empieza a llegar el Evangelio a personas que no eran de origen judío, que siempre habían sido paganos. Y a pesar de que Jesucristo dejó las instrucciones de que había que predicar a toda criatura, sin embargo los prejuicios no podían salvarse de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Dios tiene que intervenir directamente. Y a través de una visión que le da a Pedro, le enseña de que él tiene que tener apertura para todos. Y no solo hace eso, sino que le envía un ángel a Cornelio y le manda que vaya a buscar a Pedro. ¿Para qué? Para que le predique el Evangelio. Entonces Pedro tiene una visión de Dios que tiene dos connotaciones. Por una parte, explicar que nada, que nosotros no podemos declarar impuro a ningún hombre. Y segundo, o sea, indigno se refiere, indigno del Evangelio. Y también usa una figura que tiene una doble visión, porque por otro lado representa los animales impuros. Y dice, no come. Entonces dice él, no, señor, no va a comer porque jamás he comido nada impuro. Dice, no llames tú impuro a lo que Dios ha purificado. Le tiene el doble mensaje interesante. Por un lado, está diciendo que ya eso de animales puros e impuros pasó. Porque si Dios los declara puros, ya todos son puros. Y por otro lado, también el aspecto de las barreras que había en cuanto a la nación, en cuanto a la antigua alianza, en cuanto a la circuncisión, en cuanto a que no eran israelitas o tenían ciertas costumbres que no eran de acuerdo a ellos, y eso pensaban ellos que los alejaba de Dios o no lo hacía digno el Evangelio. Y no, dice el Señor, no llames tú impuro lo que Dios ha purificado, y todos son dignos del Evangelio. Entonces, hermosa este texto que tiene esta doble enseñanza que nos ayuda a vislumbrar esto. Porque eso también, esto de las reglas dietéticas y demás, ha sido una horrible división. Comunidades, yo conocí una comunidad que cayó en esa horrible división porque estaban los puros que no comían y cumplían la ley, y los que no cumplían la ley. Entonces vamos a leer el texto que aparece en los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro tiene esta visión, donde Jesús les aclara este tema. Hechos 10 del 10 al 16. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llame tú profano.
Esto se repitió 3 veces e inmediatamente aquella fue elevada hacia el cielo. Hechos 10 del 10 al 16. Entonces quedamos más que claro, hermanos, más que claro, de que aquí, y si seguimos leyendo el libro de los Hechos, ahí vamos a ver cómo se cumple esto que Dios y los paganos entran a la nueva fe, a la iglesia. Entonces aquí vemos otro aspecto importante de que cómo se da un doble mensaje. Sin embargo, no fue las cosas tan sencillas en las primeras comunidades. Como se podrán imaginar, hubieron personas que se opusieron a toda costa. Y no estamos hablando de los hebreos que no aceptaron el Evangelio. Los hebreos que no aceptaron el Evangelio simplemente veían en el Evangelio una herejía y gente digna de lapidación, así que los aborrecían. Pero hubieron hebreos que sí se convirtieron al cristianismo, pero sin embargo quisieron mantener sus mismas prácticas y pensaron que esas prácticas eran indispensables para todo convertido a Cristo, para poder vivir. Ellos veían el cristianismo como un judaísmo reformado, pero no, el cristianismo es una ruptura total, una nueva alianza totalmente nueva que estaba abierta a todos. Sin embargo, se resistieron al cambio y pensaron que era un asunto de preferencias personales y muchas veces atacaron a Pablo y iban a las comunidades que Pablo había evangelizado y le traían dolores de cabeza porque empezaban a enseñarles cosas que no eran el evangelio correcto. Y empezaban a decirles que había que guardar los sábados, que había que tenerse alimentos, que había que, para poder agradar a Dios, para ser más fiel a Jesucristo, y quedaba una gran confusión en las comunidades, pensando que tenían que volverse prácticamente hebreos para volver a agradar a Jesucristo. Entonces San Pablo tuvo que escribir más de una carta donde aclaraba este tema. Vamos a leer un texto que nos refiere a esta confusión y estas luchas que se dieron con respecto a este problema. Dice Colosenses 2 del 16 al 17. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o de bebida, o a propósito de fiestas, novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Bueno, Pablo vuelve a decir de que todo esto que pasó en la antigua alianza ya está pasado. No que fuera malo, no que fuera indigno, pero ya pasó. Ahora la dignidad máxima o lo más importante es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ya nada de comidas ni bebidas, sábados ni novilunios. El tema de los sábados, recordamos, ya lo hemos hablado, sobre guardar el sábado también fue definitivamente abolido. El tema de las comidas y bebidas también. Y el tema de los novilunios era porque el calendario hebreo era un calendario lunar y las fiestas algunas se hacían contando las lunas nuevas. Entonces, esas lunas nuevas o plenilunios, efectivamente se hablaba de esas fiestas que eran de origen hebreo. Entonces dice, nada de estar guardando ese calendario, nada de estar pendiente de las fiestas hebreas, ni de la comida, ni de la bebida, ni de guardar sábado. Nosotros, nuestra fe, Jesucristo. Ya había una nueva forma de culto que era la Santa Misa, como le llamaban ellos, la fracción del pan. La oración, cantos y vivir el Evangelio y conocer la doctrina de Cristo. Entonces, ya esa era la nueva alianza, la nueva espiritualidad, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, ya eso había pasado. Entonces, efectivamente, como habían infiltrado en la comunidad, San Pablo advierte, ojo, cuidado con dejarse intimidar o permitir que sean criticados, cuestionados por estas cosas. Así que queda más que claro de que esto fue totalmente abolido. Igual ocurre como le dije una vez conversando con un hermano que tenía estas dudas sobre el sábado o el domingo, y yo le planteé de que después de la resurrección de Cristo, que él me mostrara un texto en la Biblia donde aparecían los cristianos reuniéndose los sábados, siempre el primer día de la semana. De la misma manera que me mostrara un texto bíblico después de la resurrección de Cristo que hablara de que los cristianos estaban prohibiendo algunos alimentos, recargando el tema de que había que guardar la ley o que la comida nos hacía impuros. Todo lo contrario, desde el Evangelio, desde antes del Evangelio y también después de la resurrección de Cristo,
decimos, es lo contrario. Una comunidad que tiene muy claro que no son las prácticas de la ley hebrea la que nos va a salvar, sino la unión con Cristo. Entonces, por lo tanto, no debemos plantearnos, ¿no?, cuestiones de preocuparnos por comidas y bebidas, porque lo que tenemos que preocuparnos es de purificar el corazón. Por eso Pablo llega a decir claramente en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Voy a volver a leer. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Con esto, hermanos, quedamos más que claro sobre el tema que acabamos de abordar, de por qué en la antigua alianza se practicaban estas leyes alimenticias, se cumplían en el antiguo pacto, y ya en la nueva alianza simplemente pasaron. Fue como un preparatorio, una preparación, como dicen algunos para la iglesia, el pedagogo, el maestro, que llevó al pueblo y de Dios a la plenitud del encuentro con Cristo. Y entonces, a partir de ahí, se establece el pacto nuevo y definitivo. Y entonces, dentro de eso, ya esos aspectos que eran una sombra, simplemente quedan abolidos. En resumen, hermanos, por eso ya nosotros no guardamos la antigua ley en cuanto a estos aspectos de el sábado o comidas de bebida, sino que vivimos de acuerdo al Evangelio de Cristo, que no es, como dice San Pablo, ni comida ni bebida, sino paz, amor, unión con Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, claro esto, para que no nos dejemos confundir. Finalmente queremos recordar de que siempre recordemos que, si bien es cierto, la comida per se no es pecado, sí hay cosas que la iglesia nos enseña con respecto al alimento. Por ejemplo, como dije al inicio, y vuelvo a recalcar, el pecado de la gula, aunque los alimentos no están prohibidos, el comer de más sí es un pecado. El comer cosas que nos haga daño también es un pecado de gula y de egoísmo, porque nos estamos haciendo daño al cuerpo por no controlar nuestros deseos de comer. Y también en algunas ocasiones la iglesia pide de que nos abstengamos de alimentos, y no porque sean malos, sino por cuidarnos de algo bueno, por amor a Dios, como una forma de penitencia, de ofrecimiento y de entrega a Dios. Y no es porque algunos alimentos estén prohibidos en particular. Y lo de la carne, las carnes rojas, simplemente es una recomendación para ayudar a las personas a tomar un camino de penitencia, porque como dicen en la mayoría de las conferencias episcopales, no, el sentido es el ofrecimiento de algo que posiblemente sea bueno, pero nos cuesta dejarnos, o sea, se hace una cierta esclavitud. Entonces, puede ser que a una persona dejar de comer carne roja no le sea gran sacrificio, pero tal vez dejar de comer otra cosa o de hacer otra cosa sí sea un gran sacrificio. Yo conozco, por ejemplo, personas que en la cuaresma les es más sacrificio dejar de comer en restaurantes, que la aficiona mucho de ir allá, que tal vez atenerse de comer carne. Otros ofrecen dejar de ver películas o ver televisión, y así. Otro podría ofrecer dejar de jugar videojuegos durante toda la cuaresma. Entonces, son cosas diferentes. Así que nada de estar pensando que es que la iglesia prohíbe algunos alimentos, sino que simplemente son una recomendación. Bueno, dando este resumen, le agradecemos a todos su participación en este programa de apologética. La verdad los hará libres. Así ha estado con usted su hermano Roquel Cárdenas, y nos vemos próximamente este mismo día, a esta misma hora, por estos mismos medios. Y Dios mediante, esperemos que ya el próximo programa Adrián pueda unirse a nosotros. Nos saludamos y que el Señor los bendiga a todos.